Vamos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, un sábado de razón y fe. Así que le damos la bienvenida a todos los que van a estar acompañándonos con la temática de esta noche, a la comunidad universitaria de la Universidad Udabol, carrera de liderazgo pastoral. Un saludo cordial y a todos aquellos que nos van a estar acompañando con la temática. Recordemos que sábado tras sábado tenemos temáticas interesantes acerca de teología y, bueno, también prácticas eclesiales y demás. Así que esta noche vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que tal vez por un tiempo se dejó de lado por la ola y corrientes que han ido evangelizando Latinoamérica. Sin embargo, se ha mantenido en algunos lugares y algunas líneas esto de las confesiones de fe, los credos y demás. Entonces, vamos a hablar de este tema que alguna vez lo habíamos tocado de alguna manera con el pastor Esteban Vázquez, lo de la confesionalidad, pero ahora tenemos a un invitado desde Chile, nos va a estar acompañando un hermano que justamente tiene un canal donde se está desarrollando la lectura de una de estas confesiones de fe. Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Steven. Bienvenido, hermano. Nos va a estar Hola, 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 acompañando ¿cómo esta noche. estás? Dios te bendiga. Ahí voy Buenas a, noches. a dar vuelta a la camarita para quedar ahí de frente. Ahora sí. Ok. Sí. Vamos a preguntarle, hermano, ¿cómo está usted? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su labor y su trabajo? ¿Qué podemos esperar de este live que vamos a tener? Bueno, me presento, soy Steven, soy de Chile, soy parte de una iglesia presbiteriana acá en Chile, se llama Iglesia Presbiteriana del Valle, pertenece al presbiterio que se llama IPA o IPACH, que son iglesias presbiterianas americanas en Chile. Soy estudiante de teología en el Seminario Presbiteriano Martín Bucer, acá en Chile, y también estudio teología en el Seminario Bautista de Puerto Rico, en Cayey. Ahí estoy estudiando en esos dos lugares. Tengo un canal que se llama el canal de Steven, en donde hacemos también ahí un poco de divulgación de teología reformada. Tenemos ahí conversatorios, estudios bíblicos, predicaciones, noches de oración. Ahí es un contenido bien, bien variado. Así que están cordialmente invitados a darse una vueltecita por allá. Muchas gracias, hermano. Y sí, Steven ha estado haciendo un buen trabajo en redes sociales, así que pueden darse la vueltita por el canal de Steven en YouTube y también van a ver un poquito más de su trabajo. Pero esta noche queremos hablar de esta temática, hermano. Entonces, ¿cómo podríamos desglosar este tema acerca de la confesionalidad? ¿Qué es? ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? Tal vez algunos conocen que es esta temática, pero para muchos del pueblo evangélico, sobre todo en Latinoamérica y aquí en Bolivia, es algo no así decirlo nuevo, sino desconocido. Incluso de iglesias que puedan tener confesiones de fe, es algo que no se conoce mucho. ¿Cómo podríamos tocar esta temática? Sí, bueno, en realidad creo, Jessy, que este último tiempo se ha dado un pequeño auge en lo que es la teología reformada, la gente como está un poquito más interesada en estos temas. De hecho, no sé si conoces el Instituto Paulino del Pastor José Carlos Alpizar, un instituto que está en Puerto Rico, está dictando un diplomado de teología reformada en el cual yo también soy profesor y hay bastantes alumnos que están ahí buscando también adentrarse un poquito en esto. Las confesiones, empecé a escucharme de nuevo ahí, así como con retorno. Ahí sí. Las confesiones, como tú bien dijiste, no es algo nuevo, no es algo nuevo. La verdad es que la confesionalidad de la iglesia, nosotros la podríamos datar desde los primeros siglos de la iglesia, de la mano no solamente de las confesiones, sino que también de los credos. Me atrevería a decir sin temor a equivocarme, Jesse, que la historia de la iglesia se ha plasmado en credos y confesiones. Nosotros podemos, por ejemplo, encontrar el primer credo de la iglesia, y hay más o menos un consenso en este tema, en Filipenses 2, en el texto que se conoce como el Camen Christi, en este himno a Cristo, donde nosotros vemos, por ejemplo, la doctrina de la kenosis, el último versículo donde dice que a Cristo se le da un nombre que es sobre todo nombre, y es Jesucristo el Señor, que vendría siendo el versículo 11, ¿cierto?, de Filipenses 2,
ese se convirtió en el primer credo de la iglesia. El primer credo de la iglesia que circulaba, ¿cierto?, por la iglesia primitiva era este, precisamente: Jesucristo es el Señor. Y de ahí en adelante podemos nosotros encontrar, si se me permite decirlo de esta forma, como protocredos, ¿ya? En donde pequeños grupos, ¿cierto? O también lo podemos encontrar en la patrística, se venían dando estos pequeños credos y pequeñas confesiones de fe que venían a plasmar qué es lo que creían estas pequeñas comunidades. Ahora, estamos estamos muy poco familiarizados, como tú bien decías, por este lado del planeta, con lo que son los credos y las confesiones. Y muy probablemente mis hermanos, o una gran parte de mis hermanos, no sepan ni siquiera qué significa una confesión, o qué es una confesión, o qué, por ejemplo, qué es un catecismo. A lo mejor hay gente que va a escuchar catecismo y esa palabra le va a causar un poco de escozor porque, claro, tiene una fuerte carga, a lo mejor católico-romana, pero en realidad, sin lugar a dudas, Jesse, nuestros documentos magisteriales, y eso es algo maravilloso de lo que podemos presumir, son más antiguos que los documentos magisteriales de la Iglesia Católico-Romana. En ese sentido, nosotros debiésemos estar orgullosos de eso y debemos nosotros estudiar nuestra propia historia también a partir de la Reforma en adelante. Entonces, creo que como introducción, Jesse, el rescatar eso, que la historia de la Iglesia se ha dado mediante no solamente credo, sino que también confesiones, es algo que nos debería motivar a nosotros a poder conocer nuestra propia historia, no solamente de la Iglesia en general, la Iglesia universal o la catolicidad de la Iglesia, sino que también nuestra herencia como Reforma. Y esto es muy importante entenderlo porque también es parte de nuestra identidad, ¿no? Si lo vemos desde ese punto y esa perspectiva. Y también tendríamos que hablar por qué hubo la necesidad en las primeras iglesias, desde la iglesia primitiva y las de la Reforma, en poder plasmar un credo, en poder plasmar una confesión de fe. ¿Por qué? ¿Qué beneficios había en ese entonces que podemos rescatar el día de hoy? Lo primero que nosotros deberíamos hacer es definir qué es un credo o qué es una confesión. Por credo, por confesión, nosotros podríamos decir, por ejemplo, que es una exposición en lenguaje humano de grandes doctrinas que la cristiandad debe salvaguardar y debe creer para poder mantenerse dentro de la cristiandad. Creo que de esa forma nosotros podemos definir con palabras bien sencillas qué es una confesión o un credo. Ahora bien, las confesiones y los credos no vienen a sustituir la palabra del Señor, el estudio de la Biblia, la lectura de la Biblia, sino que lo que hacen es conglomerar las verdades bíblicas en documentos que pueden ser estudiados de forma más sistemática. Ahora, si nos ponemos un poquito más técnicos en ese sentido, hay unos conceptos que vale la pena destacar. A la Biblia se le conoce como la norma normans no normata, que en palabras muy simples viene a hacer que la Biblia es la norma de las normas y que no hay una norma por sobre ella, que no está normada. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la Biblia, como somos sola escritura, es nuestra suprema norma de fe y conducta y es inspirada por el Señor, por lo tanto es infalible e inerrante. Bajo esa categoría, ¿cierto? Y subordinada a la palabra, nosotros encontramos estos documentos magisteriales, que son, ¿cierto? O se conocen como la norma normata, o sea, es la norma normada por las escrituras. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿por qué son necesarias los credos y las confesiones? ¿Por qué son necesarios los credos y las confesiones? ¿Por qué? Porque estos, como te decía hace un par de minutos, conglomeran nuestras creencias y nuestras doctrinas fundamentales del cristianismo. Y estas derivan exclusivamente de las escrituras.
¿Con qué? Con el propósito de determinar hasta qué punto los que desean unirse a la comunión de la iglesia están realmente de acuerdo en los principios fundamentales del cristianismo. Y esto lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en un librito que se llama La importancia, o sea, sí, la utilidad, perdón, e importancia de los credos y las confesiones, de un escritor reformado que se llama Samuel Miller. Ahora, Samuel Miller también, por ejemplo, agrega lo siguiente: los credos y las confesiones no afirman ser por sí mismos leyes del cuerpo de Cristo o leyes por las que cualquier conjunto de opiniones son constituidas como verdaderas o que requieren, en ese sentido, ser recibido como verdades en los miembros de la familia. Solo pretenden ser una síntesis extraída de las Escrituras de algunas de esas grandes doctrinas del Evangelio de Cristo mismo enseña, que Cristo mismo enseña, y que los resumidores en cada caso particular coinciden en considerar importante y consideran adecuado para construir o para constituir la prueba de su unión religiosa. En ese sentido, los credos y las confesiones lo que hacen es precisamente aglomerar las verdades bíblicas fundamentales a los cuales los cristianos deberían hacer bien en confesar y declarar. Y realmente si nosotros lo vemos desde ese punto, es muy beneficioso para cualquier comunidad eclesial, ¿no? Poder abrazar una de esas. Aquí te hago un paréntesis, por ejemplo, nosotros vemos que se está poniendo como de moda eso de que las iglesias se dividan. Y justamente es porque a veces entran nuevas enseñanzas y tú no tienes algo concreto con que decir a tu comunidad eclesial, miren, esto es lo que creemos, y si viene otra enseñanza, bueno, pues eso no es parte de lo que nosotros creemos. Entonces se desecha. Entonces, muchas veces alguien viene con algo nuevo, nuevas revelaciones y demás cosas, y puede provocar una división, pero creo que es beneficioso por esta parte que nosotros podamos contar, sobre todo con los credos y con las confesiones, ¿no? Si lo vemos desde esa parte. Sí, de hecho, mira, si me permites, tengo precisamente unas diapositivas que nos van a ayudar a eso, y me gustaría ver si ahora las podemos ahí agregar. Oh, precioso, precioso. Lo que vamos a ver ahora, vamos a respaldar nuestra postura revisando 7 argumentos a favor de la confesionalidad. Vamos a ver 7 argumentos de por qué nosotros deberíamos considerar ser confesionales. Ahora, me salió así como, como costarricense. Me gustaría recalcar que la riqueza confesional de nuestro pueblo es inmensa, Jessy, es inmensa. Muy probablemente los que conocen un poquito acerca de esto pueden al menos distinguir 1, 2, 3, 4, 5 o 6 documentos. Por lo menos, o sea, conocemos las 3 formas de unidad, ¿cierto? Que son el Catecismo de Heidelberg, la Confesión belga o los cánones de Dort. También podemos ver, qué sé yo, la Confesión de Fe de Westminster o la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689, los artículos de la religión, ¿cierto? O los artículos también de fe de los metodistas. Y hasta ahí creo yo que más o menos casi todos pueden conocer, o al menos una de esas. O también podemos, para no dejar afuera, ¿cierto?, a los hermanos luteranos, está el libro de Concordia, ¿cierto?, con su confesión, que es la Confesión de Fe de Augsburgo. Dentro de eso, yo creo que mis hermanos pueden conocer una, o dos, o tres, o si conocen más, sería increíble. Pero, por ejemplo, hay un libro que se llama La Confesiones Reformadas de los siglos XVI y XVII, creo que se llama, en donde encontramos por lo menos 120 documentos magisteriales, Jessy, entre confesiones y catecismo. Es una cantidad increíble, de documentos magisteriales de nuestras iglesias protestantes. Entonces, la riqueza que nosotros encontramos acá es incalculable. O sea, nos faltaría vida para poder estudiar nuestra confesionalidad. Son muchos años de escritura, Entonces, vamos a partir con el primer argumento, y dice:
sin un credo explícitamente adoptado, difícilmente pueden los ministros y los miembros de cualquier iglesia en particular, o inclusive de una gran denominación de cristianos, mantener la unidad entre ellos. Y esto es concordante con lo que tú nos mencionabas acerca de los nuevos vientos de doctrina, en donde puede venir cualquiera, ¿cierto?, con muy, entre comillas, una nueva revelación, que puede llevar, ¿cierto?, a los hermanos de nuestras congregaciones por doctrinas erradas. Entonces, uno de los argumentos, o el primer argumento a favor del uso de las confesiones es este: mantener la unidad dentro del cuerpo de la iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos por escrito, imitando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, o en realidad Dios, para poder decirlo de forma correcta, imitando lo que hizo Dios de dejar plasmada su revelación, que nosotros conocemos como revelación especial, en las Escrituras. ¿Para qué? Para poder facilitar la transmisión de lo que el Señor quería revelar, como lo dice, por ejemplo, el capítulo 1, cierto, punto 1 de la Confesión de Fe de Westminster, que dice que nosotros podemos conocer a Dios mediante su revelación general, o sea, por su creación. Cuando nosotros vemos las montañas, vemos el cielo, vemos los mares, los animales, en general, toda la creación del Señor, nosotros podemos decir, oye, aquí hay un creador, alguien hizo esto, esto no viene de la nada. Pero al Señor le plació dejar por escrito su revelación especial, en donde nosotros encontramos no solamente el plan redentor del Señor, el plan de salvación que Él dejó para su pueblo, sino que el Señor mismo se da a conocer ahí. Este soy yo, dice el Señor. Conózcanme, soy omnipresente, soy omnipotente, ¿cierto? Y deja sus atributos plasmados ahí en las Escrituras. Nosotros podemos decir, oye, el creador de todo esto que estamos viendo es este Señor que se presenta como el gran yo soy. Entonces, imitando un poco eso, es que la iglesia desarrolla, ¿cierto?, en su afán de poder mantenerse fiel a las Escrituras, cuando dice que somos columna y baluarte de la verdad, es que se desarrollan estos documentos, ¿cierto?, que nosotros conocemos como credos y como confesión. Si cada individuo, o sea, si cada cristiano anduviera solo por la vida, si cada grupo de cristianos anduviera solo por la vida, sería muy difícil establecer doctrina y hacer dogmática. ¿Por qué? Porque la interpretación bíblica no se hace desde el vacío. Y eso tú, como profesora de hermenéutica, lo conoces muy bien, así que voy a intentar ser muy preciso para que no me corrijan aquí en vivo. La hermenéutica bíblica no se hace desde la nada, no se hace a ciegas en una habitación oscura. Nosotros estudiamos no solamente los contextos gramaticales, sino que también nos vamos a la historia, debemos conocer la historia. Y es por eso que nosotros conocemos este método interpretativo como el método histórico-gramática. Entonces, si no existieran los credos, si no existieran las confesiones, sería mucho más difícil poder hacer hermenéutica. Entonces, la unidad a la que nosotros queremos apuntar, esta unidad doctrinal, se vería mermada. O sea, imagínate las nuevas generaciones querer conocer, por ejemplo, a Dios, y que cada 100 años existiera un nuevo Marción, o existiera un nuevo Arrio, o existiera, ¿cierto?, un nuevo Nestorio, y nosotros no supiéramos qué pasó, y que la iglesia no se hubiese encargado de poder dejar plasmado por escrito qué pasó, y decir, oye, no, nosotros como cristianos debemos creer esto. Entonces los credos y las confesiones tienen ese fin, y eso es lo que quieren. Entonces, lo primero es mantener la unidad entre el cuerpo de Cristo. No sé si te gustaría ahí agregar algo. ¿Paso alguna pregunta? No, de hecho me parece muy importante este primer punto de la unidad del cuerpo de Cristo, porque nosotros como seres humanos, cada cabeza es un mundo.
cada uno tiene y forma su cosmovisión a través de su contexto sociocultural. Y también por ese lado muchas veces entra el Evangelio. Y aquí me parece tan importante esto de poder tener una confesión porque de alguna manera es cierto, la misma hermenéutica va a depender de la teología sistemática, de la teología bíblica, del estudio del canon, de la crítica textual y de otras ramas. Pero aquí me parece una conexión muy directa en la teología sistemática, por ejemplo, ¿no? La teología sistemática se puede ver plasmada también de alguna manera dentro de las confesiones de fe. Entonces, me parece muy importante que se resalte ese tema, justamente para poder motivar un poco más al mismo pueblo cristiano a profundizar más en el estudio de las escrituras, y esto tiene mucho que ver con las escrituras y con la fe. Creo, si no me equivoco, que estos documentos ayudaron bastante a poder sistematizar justamente toda la información acerca de las doctrinas principales que el pueblo debía seguir, y sobre todo para aquellos nuevos creyentes. Me parece que fue muy beneficioso en su tiempo y también lo puede ser en nuestro tiempo. Así que me parece un muy buen punto. Imagínate, por ejemplo, que cuando se mandó a escribir, Federico III mandó a escribir a Zacarías Ursino y Gasparo Leviano, que son los escritores del Catecismo de Heidelberg. Cuando él mandó a escribir, lo que él pretendía era que estas verdades fundamentales o este catecismo lo pudiera leer un niño sin ningún problema. Entonces, la practicidad de estos documentos es invaluable. Es invaluable. Piensa, por ejemplo, que el Catecismo de Heidelberg fue escrito por un luterano y por un calvinista, un reformado, ¿cierto?, de la Reforma Magisterial de Calvino. Este documento, Jesse, fue tan importante en su tiempo, muy lastimosamente se ha perdido el uso de estos documentos, pero fue tan importante en su tiempo que fue el tercer documento religioso más vendido por mucho. El primero fue la Biblia, el segundo fue El progreso del peregrino de John Bunyan, y el tercer documento cristiano más vendido fue precisamente el Catecismo de Heidelberg. Entonces, en su tiempo estos documentos fueron importantísimos. Lo que pasa es que con el tiempo, claro, se ha ido perdiendo el uso de estos documentos en algunos sectores. ¿Por qué? Porque las denominaciones que abrazaron los distintos documentos magisteriales siguen creyendo lo que en ellos está escrito. Entonces, tenemos documentos magisteriales con casi 600 años de antigüedad y siguen profesando las mismas verdades fundamentales, y las denominaciones históricas siguen abrazando cada una de los artículos que están contenidos ahí. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos en la Biblia, Jesse, que el Señor nos dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Podrá, por ejemplo, en una misma iglesia convivir alguien que cree en la Trinidad y alguien que no cree en la Trinidad? ¿Cómo nosotros, de qué forma podríamos nosotros establecer cuáles son las doctrinas que nosotros creemos? Mediante estos documentos. Estos documentos están en las iglesias, ¿cierto? Y ahora, por ejemplo, son tan antiguos que son de uso público, cualquiera los puede descargar de internet sin ningún problema. Podrá, por ejemplo, compartir la Eucaristía o compartir el bautismo un testigo de Jehová con un bautista. La confesión de fe bautista es explícitamente trinitaria y confiesa, ¿cierto?, verdades fundamentales que van en contra del arrianismo, mientras que los testigos de Jehová creen algo totalmente distinto. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros en qué creemos? Y ahí es donde vienen los credos y las confesiones y dice, oye, esto es lo que nosotros creemos. Esto, y son las verdades fundamentales de la Escritura. Entonces, ese es el primer argumento que nosotros vamos a conocer. El segundo argumento dice así: la necesidad y la importancia de los credos y las confesiones está ligado al gran diseño de establecer una iglesia en el mundo que pueda ser en todas las edades depositaria, guardián y testigo de la verdad. Como comentábamos, el Señor nos manda a que seamos columna y baluarte de esta verdad. Hay un libro
que se llama, creo que se llama Estableciendo Iglesias Bíblicas, ¿ya? Este libro, cuando analiza este texto, ¿cierto?, de ser columna y baluarte de la verdad, lo compara con con una gran columna, con un pilar. Y el hecho de que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, lo que quiere decir, o lo que sugiere este libro acerca de este pasaje, es que nosotros debiésemos poner la verdad del Evangelio en la cima de esta columna para que todos puedan verla, para que esté al alcance de la visión de todos. Y en ese mismo sentir es que nacen también los credos y las confesiones. Necesitamos nosotros eh, mantener en alto y a la vista de todos las verdades bíblicas que el Señor nos deja. Y por eso que, por ejemplo, todas las iglesias cristianas confiesan los credos de los concilios ecuménicos, partiendo, por ejemplo, con el credo apostólico. El credo apostólico, creemos nosotros que el querigma completo está prácticamente contenido en el credo apostólico, tanto así que recibe por nombre la regula fidei o la regla de fe. O sea, cualquiera que niegue el credo apostólico está fuera de la cristiandad. Y así seguimos, ¿cierto?, avanzando con el credo niceno-constantinopolitano, o el credo de Atanasio, o la definición de Calcedonia, ¿cierto?, en donde tenemos nosotros plasmadas las verdades acerca de la cristología y de la Trinidad. Atanasio decía, cualquiera que niegue estas verdades fundamentales no tiene salvación, así, sin, sin, sin temor a la funa. Si ustedes no creen esto, no son salvos. Y la cosa es así, o sea, si nosotros negamos cosas como la Trinidad, no hay salvación fuera de la Trinidad. Si nosotros negamos la deidad de Cristo, no hay salvación en la deidad fuera de la deidad de Cristo. Veía yo hoy día un pequeño video de un musulmán que está pero muy fuerte en las redes, y tú lo conoces porque lo vimos hace un tiempo también ahí en el canal, en donde hay un montón de gente que se está convirtiendo al Islam. ¿Por qué? Porque desconocen las verdades fundamentales del cristianismo y piensan que todos los caminos llevan a Roma. Entonces, la gente, los hermanos, desgraciadamente desconocen cuáles son las verdades fundamentales del cristianismo. ¿Por qué? Porque se ha abandonado esta confesionalidad. O se ha abandonado o se desconoce. Y creo que nosotros tenemos una deuda pendiente con eso, donde tenemos que decir, oye, esto es lo que nosotros creemos. Y la iglesia ha creído esto por 2 milenios. Entonces, ¿a dónde vamos a parar si nosotros negamos esta historia? Los cristianos, tanto en lo colectivo como lo individual, se representan en las escrituras como testigos para Dios. Y se nos ordena que debemos mantener su verdad y que debemos estar asidos a la verdad. Y con esto termino este último punto para poder darte la palabra. Pablo, cuando escribe su última carta, ¿cierto?, que es segunda de Timoteo, y se despide de Timoteo en esta carta que está cargada no solamente de consejos casi paternales, sino que de este sentimiento de que, oye, aquí nos despedimos y gracias por todo lo que pasamos juntos. Pablo le dice, ¿cierto?, en segunda Timoteo, oye, todo lo que aprendiste de mí, todo lo que está en las escrituras, todas estas doctrinas, aférrate a ellas, no te sueltes de las escrituras. Te van a apuntar con el dedo, te van a perseguir, van a venir vientos de falsas doctrinas. Tú apégate a lo que yo te enseñé, tú apégate a la palabra del Señor. Y eso es lo que hacen las confesiones. Son depositarias y son guardianas y son testigos de la verdad. Sí, yo creo que algo que hay que resaltar para que no se malinterprete o se malentienda, porque alguna vez vi algo así, ¿no? De que usualmente se cree que ponemos la confesionalidad o las confesiones por encima de la palabra. Pero esto también es un desconocimiento grande en el sentido de que todas las confesiones de fe, credos,
sistematizan las doctrinas fundamentales de lo que cree la Iglesia basados en las Escrituras. Alguna vez me tocó compartir con los estudiantes, tal vez se acuerdan algunos estudiantes que van a ver el diferido, que vimos el catecismo de Heidelberg y ahí les mostraba la pregunta, la respuesta y todo su sustento bíblico, ¿no? Tiene todos los versículos que respaldaban esa declaración, que respaldaban esa respuesta. Entonces, aquí no es que el catecismo, que la confesión de fe o el credo esté por encima de la palabra, sino que la base de todos estos documentos justamente es la palabra, ¿no? Entonces, no es que ponemos por encima, sino que a través de ella, a través de estos documentos expresamos lo que la palabra dice de una forma sistematizada, las doctrinas fundamentales que nos van a unir como cuerpo y como iglesia, ¿no? Entonces, creo que es algo importante de resaltar. Sí, por eso cuando comenzamos la exposición yo le intenté aclarar que estos dos conceptos, que era la norma normans non normata y la norma normata. O sea, la Biblia es nuestra suprema norma de fe y conducta. Ahí están todas las verdades contenidas. Es inspirada, es infalible, es inerrante. Creemos nosotros en la inspiración plenaria de las Escrituras. Y en ese sentido, todos los documentos magisteriales están subordinados a esta norma que norma todo, y por eso que a las confesiones y a los documentos magisteriales nosotros lo conocemos como la norma normata, la norma que es normada. O sea, en ningún caso, las confesiones o los credos o los concilios o los catecismos, ¿cierto?, van a estar por sobre la palabra del Señor, sino que muy por el contrario, la palabra del Señor va a ser el tribunal de apelación al cual se deben someter todos estos documentos. O sea, si hay contradicciones entre los documentos magisteriales, los que están equivocados son los documentos, nunca la Biblia. Y tampoco sustituyen la lectura de la palabra, o sea, al contrario, lo que es estos documentos lo que pretenden es solamente sistematizar, como dijiste tú, las verdades que están contenidas en la palabra, más no sustituir, sino que fomentar el estudio de la palabra. Así es, muchas gracias, Steven. Podemos continuar con el desarrollo porque nos quedan 5 argumentos. Así que, adelante. Vamos a intentar ir más rapidito. El punto número 3 es la adopción y publicación. O sea, la adopción y publicación de un credo es un tributo a la verdad y a la franqueza que toda iglesia cristiana le debe a las demás iglesias y al mundo que la rodea. ¿A qué es lo que se refiere esto? Básicamente, Jesse, el hecho de que nosotros tengamos una confesión de fe es decirle al mundo, oye, esto es lo que creen. Por ejemplo, el tema que ha estado, ¿cierto?, ahí en boga esta última semana y que ha levantado mucho polvo, es el tema, por ejemplo, del bautismo de infantes. Hay mucha gente que se sorprende, oye, los presbiterianos bautizan bebés, y yo no tenía idea. O los anglicanos bautizan bebés, o los luteranos bautizan bebés, o qué sé yo, los metodistas bautizan bebés. Y a la gente le provoca escozor porque no lo sabe. Pero esas doctrinas, por ejemplo, están contenidas en cada uno de los documentos magisteriales. Entonces, no es como que sea un rito secreto de la iglesia en donde se cierran las puertas, se baja la luz, se prenden las velas, ponemos el niño ahí y hacemos un rito así todo extraño, sino que la razón y el hecho de que nosotros impartamos este sacramento de la forma en que lo hacemos está contenida en nuestros documentos magisteriales. Entonces, la adopción, como dice el punto 3, y la publicación de estos credos o de estas confesiones es un acto de franqueza frente al resto de nuestros hermanos. Sabemos nosotros que la iglesia nunca ha sido un bloque monolítico. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a los padres de la iglesia, no hay un consenso, o como se conoce, un consensum patrum en casi ninguna de las doctrinas que nosotros vemos en
en los padres de la iglesia, salvo las doctrinas fundamentales. Ahí sí nosotros encontramos un consenso. Pero en las doctrinas secundarias es muy poco probable que nosotros encontremos un consenso. Por lo tanto, al decir, oye, esta es nuestra confesión, estos son los artículos de fe que nosotros confesamos, aquí están nuestras verdades fundamentales, aquí está la forma en que nosotros llevamos nuestra liturgia, esto es lo que nosotros creemos del bautismo, esto es lo que nosotros creemos de la Santa Cena, esto es lo que nosotros creemos del gobierno eclesial, y así con las distintas cosas que se practican dentro de las congregaciones, mostrarlas al resto y decir, oye, nosotros no escondemos nada, estas son las cosas que nosotros creemos, ustedes las tienen a la vista, pueden examinarlas sin ningún problema. Entonces esa es una de las otras ventajas, ¿cierto?, de la confesionalidad. No sé si quieres agregar ahí algo antes de pasar al punto 4. No, estoy muy de acuerdo porque de hecho, como te decía, va a ser parte de nuestra identidad también, ¿no? Porque vamos a presentarlo, esto es lo que creemos, esto es lo que pensamos, esta comunidad cristiana está de acuerdo con esto. Y el que no está de acuerdo con esto, bueno, pues no venga a perturbar tal vez la paz y la unidad, y va a salvaguardar muchas veces todo eso. Entonces, no, yo sí estoy muy de acuerdo que son documentos donde se muestra públicamente lo que nosotros podemos creer, confesar, de acuerdo a la denominación o línea que sigamos, ¿no? Entonces, me parece muy importante. Sobre todo para que muchas personas que prejuzgan desde afuera, ¿no?, antes de querer experimentar o de poder conocer una iglesia, podrían leer una confesión de fe, ¿no? Cuando ustedes vean algo que les causa curiosidad o que les causa escozor, pueden consultar las confesiones de fe de las distintas iglesias, incluso en el momento que uno quiere decidir dónde se va a congregar, dónde va a asistir. Creo que es muy sabio poder ver estas confesiones de fe, ¿no? Entonces me parece importante. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando hay mucha gente que a mí me pregunta, oye, Steven, ¿sabéis qué? Quiero moverme a una iglesia presbiteriana. ¿Qué es lo que debo hacer? Oye, lo primero que tenéis que hacer, llega a la congregación, habla con el pastor o con los presbíteros y pregunta, ¿ustedes se adhieren a las confesiones de fe reformada? Si te dicen que sí, está ahí en un buen lugar, porque tú puedes tomar las confesiones o leerlas desde antes, ¿cierto? Y saber a qué es lo que vas. Porque tenemos un montón de iglesias, por ejemplo, voy a hablar de mi caso para no escrachar a nadie, tenemos un montón de iglesias que tienen como clickbait el nombre de presbiterianas o de reformadas, pero abandonaron la fe reformada, abandonaron las confesiones y se quedaron con el nombre. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con iglesias que están ¿cierto?, invadidas por esta por teología queer, o se han puesto progresistas, o se han puesto woke, y se llaman, muy entre comillas, iglesias presbiterianas, pero no siguen la confesión. ¿Por qué? Porque la confesión, precisamente, dice de forma explícita que está en contra de todas esas tendencias. Por lo tanto, si tú quieres saber si la iglesia presbiteriana a la que tú vas es realmente presbiteriana o tiene el nombre como clickbait, pregunta, oye, ¿ustedes se adhieren a los documentos magisteriales de la Iglesia Reformada? Confesiones y credos, confesiones, credos y catecismo. Si te dicen sí, estás en una iglesia realmente presbiteriana. Lo mismo con los bautistas, lo mismo con los anglicanos, lo mismo con los metodistas. Si tú quieres saber si estás en una iglesia metodista de real metodista, tienes que preguntar si se adhieren a los artículos de fe de los metodistas. Ahora, el argumento número 4 dice, otro argumento a favor de los credos adoptados y mantenidos públicamente es que facilitan el estudio de la doctrina cristiana y avanzan el conocimiento cristiano. Estos documentos no solamente sirven, ¿cierto?, para nosotros poder decir, oye, esto es lo que creemos, sino que también sirven para educar a la iglesia. Y es por eso que se llaman documentos magisteriales. ¿Por qué? Porque estos documentos los toman el grupo de ancianos, el cuerpo de ancianos de las iglesias o los maestros, ¿cierto? Y los enseñan a la iglesia. No propiamente tal como documento, sino que las verdades contenidas ahí que son, ¿cierto?, emanadas desde las escrituras. Entonces volvemos a un punto que tú bien tocaste y que lo comentamos en un minuto atrás. La confesión de fe, los documentos magisteriales, los credos, confesiones y catecismos no pretenden ser
verdad por sí misma, sino lo que quieren hacer es sistematizar y aglomerar o conglomerar las verdades contenidas en las escrituras. Entonces, se ocupan los credos, se ocupan los catecismos y se ocupan las confesiones para estudiar la Biblia. Entonces, nuestros credos, confesiones y catecismos confiesan la Trinidad y la exponen de manera sistemática. Estudiamos la Trinidad desde las escrituras apoyados con estos documentos. Entonces, no hacemos teología desde la nada, sino que como son documentos que son históricos y que llevan años y que llevan siglos y algunos que llevan milenios, ¿cierto?, en circulación, nosotros nos vamos a la segura. Entonces tenemos a los credos y a las confesiones como barreras que delimitan nuestro quehacer teológico y nos impiden salirnos de la ortodoxia. Oye, yo creo que Cristo no era humano, era solamente Dios. Hey, la historia, ¿cierto? Mediante los credos y nuestras confesiones dicen que Cristo era verdadero hombre y verdadero Dios. Ah, entonces algo estamos haciendo mal. Algo estamos mal interpretando. ¿Por qué? Porque la iglesia no es lo que, o sea, la iglesia no cree eso. Ah, vamos a estudiar de mejor forma. Y eso es lo que hace el credo y la confesión. Delimita nuestro quehacer teológico para que no nos apartemos de la ortodoxia y caigamos en heterodoxias o lisa y llanamente y derechamente en herejía. Antes de pasar al punto 5, ahí te dejo el micrófono. No, excelente, muy claro, hermano Steven. Puedes continuar con el desarrollo. Y vamos a ver, no hay muchas preguntas tampoco en la caja de comentarios, eso quiere decir que estamos haciendo un buen desarrollo de la temática. Entonces, sí, continuemos, por favor. Cualquier pregunta ahí que la lancen, ¿no? sin miedo. El argumento 5 dice, es un argumento de gran importancia a favor de los credos y las confesiones, que la experiencia de todas las edades los ha encontrado indispensables. Todos estos documentos magisteriales llevan años, ¿cierto?, a la luz del escrutinio de la cristiandad. Como nosotros bien vimos en otro de los argumentos, el nosotros publicar nuestras confesiones de fe, valga la redundancia, de manera pública, permite que estén disponibles para el escrutinio, ¿cierto?, para la revisión del resto de la cristiandad. Hay documentos que han sido tan importantes como los que mencioné en un principio, que se les llamó, por ejemplo, las 3 formas de unidad, que son el catecismo, ¿cierto?, de Heidelberg, la confesión belga y los cánones de Dort. Fueron tan importantes en su momento, y lo digo con un poco de tristeza por el hecho de que se han abandonado, ¿cierto?, el uso y el estudio de estos documentos, que en su momento no eran documentos propiamente tal de una denominación, sino que eran propuestos como para la cristiandad en general. No salieron de una oficina en donde hubo un solo escritor, sino que fueron hechos por asambleas, por sínodos, ¿cierto? En donde se discutieron por años cuáles iban a ser los artículos que se iban a plasmar en estos documentos. Entonces, como ha sido documentos públicos en los cuales han estado al escrutinio de la cristiandad durante tantos años, y en donde nosotros sabemos que si hay que enmendar alguno de los artículos, como no son infalibles, ¿cierto? Se pueden enmendar siempre y cuando estén en concordancia con las escrituras. Y aún así, o a pesar de eso, se han mantenido íntegros durante tantos años. El argumento número 5, ¿cierto?, es fundamental. Dice la palabra del Señor que si viene a alguien, otro maestro, o incluso un ángel con otro evangelio que no sea el que predicaron los apóstoles, sea anatema. Por lo tanto,
el hecho de que nosotros mantengamos estas confesiones y las abracemos y creamos firmemente que son la representación y la sistematización de la verdad contenida en las Escrituras, es algo importante, porque si nosotros presentamos una confesión y nos adherimos a doctrinas que no son bíblicas y las enseñamos y las enseñamos a nuestros ancianos, a nuestros adultos y a nuestros pequeños, y los criamos bajo esas doctrinas que no son concordantes con las Escrituras, estamos predicando otro evangelio, y ese otro evangelio tiene pena de anatema. Por lo tanto, a pesar de esa carga, ¿cierto?, importante que tiene encima nuestras confesiones y credos, se han mantenido como documento magisterial indispensable por todos los años. Y eso es un valor increíble, para poder decir, oye, leámoslo por último, conozcamos nuestra riqueza, porque llevan siglos ahí dando vueltas y se están perdiendo. Hay que leerla. Excelente, excelente, gracias, Steven. Y también tomar en cuenta y valorar el trabajo teológico que hay detrás de todos estos documentos, ¿no? Es tremendo, no es simplemente un documento que queda atrás, no, es un documento que tiene gran peso teológico que nosotros podemos rescatar. Entonces me parece muy bien. Muchas gracias. Por ejemplo, a los escritores de la Confesión de Fe de Westminster se les llamaron los divinos. No porque no que fuera muy apuesto, ni mucho menos, sino que porque en su gran mayoría eran puritanos o eran personajes que a lo menos tenían cierto un doctorado en divinidad. En ese sentido se les llamó los divinos. ¿Por qué? Porque eran tipos muy cabezones, ¿cierto? Con mucho conocimiento, dedicados a esta labor, y estuvieron años ahí para poder sacar a la luz este documento. El argumento 6 y el penúltimo dice: otro argumento a favor de los credos y las confesiones puede extraerse del hecho notable de que sus opositores más celosos han sido generalmente latitudinarios y herejes. La iglesia no se ha opuesto, sino que los que se han opuesto precisamente han sido considerados por la iglesia en general, por la iglesia en su conjunto, como dice este documento, ¿cierto?, latitudinarios o como heterodoxos o como herejes. Por ejemplo, los que critican las confesiones de fe y dicen que no sirven para nada porque es la Biblia yo y que el mundo gire, son soloístas bíblicos. Y el cristiano no es soloísta bíblico. O por ejemplo, los que sostienen la teología liberal. Los que sostienen la teología liberal critican a los confesionales y los tildan, ¿cierto?, con algunos epítetos que no vamos a repetir acá, pero como si ser confesional fuera lo menos retrógrado, que la iglesia avanza y que la doctrina se tiene que predicar de otra forma, o que incluso las verdades fundamentales de la Biblia deberían reevaluarse y reinterpretarse. Y bajo ese ataque y bajo esa premisa, las confesiones dicen: oye, nosotros no vamos a ceder a eso. Nosotros esto es lo que creemos. Y esto es lo que ha creído la iglesia por siglos. Entonces, es un gran argumento el decir que, oye, la iglesia no se opone al uso de las confesiones. Y los que atacan estas confesiones son grupos heterodoxos o son grupos heréticos. Por ejemplo, los unicitarios de hoy son los que critican los concilios, son los que critican los credos, son los que critican las confesiones. No, esos católicos romanos, no, eso de aquí, no, es que allá. Y ellos son los que critican y dicen: no, todo eso no sirve. Nosotros somos los iluminados. Y ellos son los que critican. Y así con el resto de grupos heterodoxos o grupos heréticos. Y por último, ya para ir terminando, tenemos el argumento número 7, que dice: el único argumento adicional en apoyo de los credos y las confesiones sobre el que comentaré es que sus más celosos opositores no han dudado en emplearlos en todos los procedimientos eclesiásticos. Finalmente, los que vamos a hablar, por ejemplo, de los vamos a verlo desde un punto de vista más general. Conectado con el punto anterior,
es que finalmente, y esto es algo que se ha dado en este último tiempo, Jesse, que a mí me ha llamado mucho la atención, como no pueden, mira, presta atención aquí, como no pueden luchar contra la historia, lo que quieren hacer es reinterpretarla. Entonces, ahora, hoy, Jesse, nosotros podemos ver, por ejemplo, vamos a volver a tocar el ejemplo de lo unicitario, decir, por ejemplo, que el concilio de Nicea fue unicitario, o que el credo es unicitario, que no es trinitario, o que los padres de la iglesia eran monarquianos modalistas. Entonces, como no pueden luchar contra la historia, ¿qué es lo que hacen? Reinterpretan la historia y dicen, todo lo que ustedes han creído por estos 2000 años no es así. De hecho, los concilios son unicitarios, son nuestros, no son de ustedes. Los concilios no son trinitarios. Los credos no son trinitarios. Los que están perdidos son ustedes, no somos nosotros. Entonces, como no pueden luchar contra eso, porque las verdades fundamentales están ahí y la historia está ahí, lo que quieren hacer es reinterpretarla. Y lo mismo pasa con nuestras confesiones que beben de estos documentos más antiguos que son los concilios y son los credos ecuménicos. Entonces, querida Jessie, creo que estos 7 argumentos a favor de la confesionalidad nos deberían a lo mínimo a nosotros motivar a conocer estos documentos. Oye, ¿cuáles son? ¿Dónde los puedo conseguir? ¿Cuáles son las iglesias que abrazan estos documentos? ¿Existen todavía? ¿Se pueden leer? ¿No se pueden leer? ¿Cómo los puedo estudiar? ¿Dónde los puedo estudiar? Creo que la invitación final es esa. O sea, conozcamos nuestros documentos magisteriales, nuestros credos, nuestros concilios, nuestras confesiones de fe, nuestros catecismos. ¿Para qué sirve un catecismo? ¿Para qué sirve una confesión? Creo que es un que no podemos abandonar. Sí, y de hecho, Steven, me parece muy importante todo lo que hemos tocado porque hay un dicho que dice, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Y tenemos que valorar uno de estos puntos dentro de la confesionalidad, que justamente es el desarrollo histórico y teológico. Esta carga tan importante que nos va a dar identidad como cristianos, me parece que es un punto muy importante y a favor acerca de la confesionalidad. Nosotros entendemos que nuestra comunidad universitaria, por ejemplo, tiene una gran variedad de estudiantes y les invitamos muy cordialmente. Esto no es una imposición o una intención de moverles de donde están. De hecho, las confesiones de fe lo que hacen es justamente fortalecer nuestra fe, aclararnos dudas, llenar esos vacíos. Entonces, uno puede estudiarlos, ¿no? No es necesario que tú puedas, qué sé yo, congregar en una iglesia que tiene una confesión de fe, pero estúdiala primero, ¿no? Entonces, esa va a ser una gran guía para el cristiano, sobre todo el cristiano de hoy que se ve enfrentado con todas estas nuevas corrientes que salen, incluso de la posmodernidad, de la cultura woke y de todo lo que estamos viendo actualmente. Si hay algo que nos va a ayudar a rescatar el corazón de la teología y de la historia de nuestra iglesia, justamente son las confesiones de fe, los credos y todos estos documentos, ¿no? Que nos van a ayudar a guiarnos, los catecismos, por ejemplo, que ha sido una gran colaboración y aporte de aquellos hermanos que han dedicado un profundo estudio para poder plasmar estos documentos. Así que son confiables. No son infalibles, pero son confiables. Así que es una invitación para todos aquellos, ¿no? Tenemos una gran variedad de estudiantes aquí en la universidad, hermano Steven, de todas las denominaciones de Bolivia. Así que se ha logrado un gran trabajo. Y justamente esto es interesante, mantener la unidad es tan primordial y yo les invito a que puedan ver qué es lo que nos ha unido, sobre todo en la comunidad universitaria, y creo que son doctrinas muy fundamentales en cuanto a nuestra fe, que nos han ayudado a mantenernos unidos, a pesar de que en cada curso hay hermanos que son líderes y pastores de distintas denominaciones. Así que la invitación está hecha. Pueden ver que incluso sería beneficioso para aquellos que no conocían la confesionalidad, sería beneficioso poder empezar a abrazar una, o bueno, ustedes lo pueden examinar. Como dijo el hermano Steven, estos documentos están disponibles. Usted busca en internet y encuentra en PDF y los descarga. La Confesión de Fe de Westminster, la Confesión de Londres de 1689, los catecismos de Heidelberg y bueno, los cánones de Dort. Está todo en el internet.
y se puede descargar. Así que es una invitación para que usted pueda hacer también su estudio personal, ¿sí? Recuerde, no es una imposición, pero sí nos parece importante que usted pueda conocer un poquito más del desarrollo histórico y teológico que se ha hecho en la Iglesia plasmados en estos documentos. Así que muchas gracias de verdad, hermano, por haber aceptado la invitación, y me gustaría para finalizar que puedas responder una pregunta que siempre le hago a los invitados. ¿Mm? ¿Qué le dirías a los hermanos cristianos que se resisten al estudio de la teología? Hay una frase que nosotros la vamos a redefinir, Jesse, que creo que les va a calar ahí hondo y les va a servir. Una frase muy cortita. Hay muchas personas en iglesias que han tenido a lo mejor la intención de poder estudiar teología y le han dicho, no, porque la letra mata. Y yo les voy a decir, queridos, que sí, la letra mata, pero mata la ignorancia. Entonces, los invito a estudiar teología, que puedan tomar un cursito de teología, que quizá a lo mejor no está al alcance de ustedes el poder tomar o poder tener estudios seminales, o sea, estudios serios, ¿cierto?, de teología, pero la verdad es que creo yo que el Señor ha levantado en este tiempo, Jesse, personas que están dispuestas a poder transmitir estos conocimientos prácticamente gratis. Hay gente que no cobra por lo que enseña, pero lo hace con este corazón de poder ayudar al cuerpo del Señor, de que no mueran por falta de conocimiento, como dice la palabra. Entonces no le tengan miedo al estudio teológico, sino que muy por el contrario, véanlo como una oportunidad. Nosotros, entre más estudiamos, más grande vemos al Señor y más insignificante nos vemos a nosotros. Entonces, entre más conocemos a Dios, entronamos a Dios en el lugar que a Él le pertenece y nosotros tomamos el pequeño lugar que nos pertenece. Así es. Muchas gracias, hermano Steven, y esperamos tenerlo en algún otro programa. Usualmente los que visitan Razón y Fe vuelven a visitarlo en algún momento, ya que conocemos más o menos las ramas que dominan, entonces va a ser muy bienvenido en alguna otra ocasión. Así que Yo nos encantado. vemos en otro sábado. Muchas gracias, hermano. Entonces, que Dios les bendiga a todos los que nos han estado acompañando hasta el final. Esto fue un episodio más de Razón y Fe. Recuerden que este espacio es auspiciado por la Universidad Udabol, la carrera de liderazgo pastoral, ¿sí? Facultad de Teología, Filosofía y Letras. Así que esto también es una invitación para que puedan ustedes considerar que hay lugares donde se puede estudiar y profundizar más acerca de la teología. Así que Dios me los bendiga a todos. Vamos despidiéndonos de aquellos que nos han estado acompañando y, por supuesto, de nuestro invitado. Hasta el próximo sábado. Bendiciones.